Hola. Bueno, en estos días hemos leído en las redes sociales algunos comentarios de compañeros o de no tan compañeros, este, ciertos comentarios referidos al general Perón. Algunos, por supuesto, desde la izquierda, o vamos a llamarle desde los grupos montoneros, o es montonero, o algo parecido, suponiendo de que Perón fue un traidor, que los usó y que tuvo que ver con la vida de muchos jóvenes idealistas en la década del 70, que no les importó, etcétera, etcétera, etcétera. Otros diciendo de que Perón fue uno, el del 45 al 55, y fue otro Perón, el de los años 70, el de los años 70, al retorno de Perón, en los años 73, 74. A mí me parece que no es casualidad lo que ocurre, nada es casual en el mundo, y menos en estas cosas. Y se ha iniciado una campaña en contra de Perón, pero más que iniciar una campaña en contra de Perón, es desprestigiar a Perón un poco para esconder la doctrina de Perón, este, el pensamiento filosófico, ideológico del peronismo, de lo que se llama peronismo, ¿no? Porque tiene que ver con lo que está pasando en este momento en Argentina. O sea, indudablemente estamos enfrentados a una grave crisis sanitaria con el tema de la pandemia, que gracias a Dios y al pensamiento precisamente peronista que está gobernando, somos de los países que mejor están tratando el tema a nivel mundial. Así, por lo menos en América somos los que tenemos menor cantidad de muertes en relación a la población por cada millón de habitantes, etcétera, etcétera. En una estadística bien elaborada, digamos, y seria. Es indudablemente que también la deuda externa aparecía como uno de los condicionantes fundamentales del gobierno que venía, que era indudablemente un gobierno peronista, y que el tratamiento de esta deuda externa nos iba a llevar, digamos, al fracaso total, de modo tal de que el peronismo desaparecía de la faz de la tierra como una posibilidad para sacar a la Argentina de la situación en que la deja siempre el neoliberalismo, y que indefectiblemente estábamos atados a un destino colonial, como el que vivimos en el siglo XIX, digamos, y parte del siglo XX, por supuesto. Este, y que esto, si uno escucha el pensamiento de la izquierda, de la ultraizquierda, coincide plenamente con el de la derecha o la ultraderecha. Este, y es que en el tema de la deuda, por ejemplo, la ultraizquierda está proponiendo de que caigamos en el default, de que no paguemos nada, de que desconozcamos la deuda, y eso significa indudablemente caer en el default, este, y eso trae consecuencias muy graves para el pueblo argentino, ¿no es cierto? Consecuencias que no pueden fácilmente determinarse hasta la gravedad que pueden tener, digamos, ¿no es cierto? Y sabiendo el mundo que viene, que nadie sabe qué va a pasar después de esta pandemia. Este, y esto parece que lo promovieran desde la ultraizquierda, sí, con todas las letras, y también desde la derecha,
tomando este tema de izquierda y derecha como, no como categorías que salen del propio peronismo, sino que están un poco determinadas por los comentaristas y el pensamiento europeo. Pero bueno, desde los sectores del poder económico también se preocupa porque supuestamente las propuestas que está haciendo el gobierno nacional son bastante exiguas, le están exigiendo mucha quita. Indudablemente que hay muchos grupos del Poder Económico Nacional que tienen bonos de la deuda externa y que se van a ver perjudicados con la quita de la deuda, ¿no es cierto? Con las quitas que se proponen en la deuda. Pero otros, digamos, supuestamente no les importaría que la Argentina caiga en default, porque indudablemente hacen negocios siempre de muy corto plazo y son muy dañinos para la población en general. Implicaría una hiperdevaluación, lo que implicaría una hiperinflación, en fin, un descontrol general de la economía, y que lo que determinaría hasta la posibilidad, la caída del gobierno peronista, digamos. De modo tal de que el tratamiento correcto del tema de la deuda tiene que ver no solamente con las posibilidades reales de que la Argentina pueda salir adelante, sino con la misma estabilidad democrática de la Argentina. De esto se está viendo de que el tratamiento, digamos, del tema sanitario, el tratamiento del tema económico está siendo muy bien llevado por el gobierno nacional. En el tratamiento del tema sanitario somos los países, como repito, que mejor resuelve la situación a nivel de los países del mundo, y esto no es una alabanza simplista, es lo que marcan los números, digamos, ¿no? El nivel de contagio, el nivel de muerte, así lo determinan. Países con la tercera parte de nuestra población tienen 4 veces más de infectados, en fin. Brasil es un pandemonio, no sabe hasta dónde va a llegar la cantidad de infectados y de muertes. Estados Unidos, la primera potencia mundial, supuestamente con un sistema sanitario que tendría que estar al nivel de su capacidad económica, bueno, pero estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y el tema de la deuda está a punto de resolverse de la mejor manera posible, ¿no? No es lo que hubiéramos querido, pero es lo posible, ¿no? Y la política, como se decía el general Perón, es el arte de lo posible. Hoy los bonistas extranjeros aceptarían una quita del 50% en los intereses y una prórroga en el comienzo del pago de la deuda de 3 a 4 años. Esto permitiría indudablemente que los casi 900 mil millones de pesos, 700 mil millones de pesos para ser más exacto, que se van en pago de intereses, quedarían en la Argentina y que podrían ser utilizados para reconvertir la economía argentina a partir de la pequeña y de la mediana empresa, del empresario nacional, sobre todo en los niveles industriales, ¿no? Esto indudablemente se va a dar si se aplican medidas que tienen que ver con el pensamiento nacional justicialista. Hablamos de justicialismo no como el partido justicialista, sino como la doctrina justicialista, la filosofía que la fundamenta, la ideología del peronismo en general, ¿no? Esta posibilidad, digamos, de recomponer la economía nacional
es muy, está dentro de una viabilidad realista. O sea, porque nosotros somos un país que produce el 70% de lo que consume, ¿no? Y esto nos hace, desde por sí, cierta cuota de independencia económica. Aquello que decía el gran maestro Aldo Ferrer de vivir con uno nuestro, no es tan imposible, digamos, ¿no? Porque sí dependemos, nuestro desarrollo industrial, de insumos importados o de algún tipo de tecnología que se puede negociar dado cómo está hoy el mundo, ¿no? Donde la tecnología no está en una sola mano, sino que está en varias manos, en donde nuestros clientes, compradores de alimentos, son diversos, ¿no? Y en donde hay un país como la China, que tiene un gran desarrollo tecnológico y que tiene necesidades de nuestros alimentos. Este, por otra parte, la crisis del, de la primera potencia mundial es evidente. Digamos, el manicomio que hoy es Estados Unidos a partir de la conducción de Donald Trump se hace totalmente evidente, que no está tan en condiciones de interferir en otros países, cuando tiene por próximamente un proceso electoral y cuando tiene una economía desquiciada con casi 45 millones de desempleados, ¿no? Y de gente que está por bajo de la línea de pobreza exasperante, y cuando ese capitalismo ha desnudado su brutal naturaleza, que se pone en evidencia con el tratamiento del tema sanitario, ¿no? Bueno, de todos modos, cuando hoy se está apuntando hacia la figura de Perón, se está apuntando de distintos ángulos a la figura de Perón, se está queriendo, digamos, como ocultar el proyecto histórico del peronismo, que está, este, como digamos, sustentado por una doctrina humanista y cristiana, defensora de los intereses nacionales, con una posición internacional independiente, ¿no? Que nunca se ató a ningún carro imperial. Estamos hablando de la esencia del peronismo. Peronismo que fue el de Perón, el de Néstor, el de Cristina, y con el que no tiene nada que ver el gobierno de Menem, que fue un gobierno que estuvo en las antípodas del pensamiento y de la doctrina justicialista, ¿no? Y hay un punto esencial en esta historia, que es aquel que, bueno, muchas veces se ve, se ha visto en la historia, de que cuando te ataca un enemigo que tiene todas las características del enemigo visible, digamos, bueno, uno sabe cómo protegerse. Muchas veces ese ataque enemigo puede unir a los que son atacados y para defenderse de ese ataque enemigo. Lo más perjudicial es cuando te ataca un enemigo esbozado, un enemigo que se supone que está en tu mismo bando, en tu misma vereda, pero que te está socavando el piso de distinta manera, ¿no? Y esto es decir, que hay muchos aquí en la Argentina que se dicen peronistas, pero que no son peronistas. Y no son peronistas porque no conocen
porque desconocen o porque están en contra del pensamiento justicialista, de la doctrina justicialista. Porque un peronista que no entiende, que no comprende o que está en contra de la doctrina justicialista no es peronista, no es peronista. Es una cosa que ser peronista es una cosa que es estar totalmente identificado con la doctrina del peronismo. De lo contrario, no sé, puede ser del partido A, del partido B, del partido C, conformar parte del frente que propone el peronismo, pero eso no significa que sea peronista, digamos, ¿no es cierto? Este, entonces, por eso es que la intención de esta charla, de estas charlas que hacemos, es identificar plenamente a la condición de peronista políticamente y justicialista doctrinariamente. Peronista somos porque de este modo hacemos honor a la figura de nuestro fundador, que fue el general Juan Domingo Perón. Y justicialistas somos por el pensamiento precisamente del fundador del peronismo, ¿no? Que él, junto con el grupo fundador de nuestro movimiento, determinó que nuestra doctrina se llamara justicialista, que podía haberse llamado socialista, socialista popular, pero como el socialismo en la Argentina estuvo tan desgastado, tan jugando para el enemigo, se prefirió asumir y tomar el nombre de justicialista. Por supuesto que somos una especie rara en el mundo, una especie bastante incomprensible, porque si hubiéramos sido socialistas y nos hubiéramos adherido a las internacionales socialistas, o hubiéramos sido comunistas y nos hubiéramos adherido a las internacionales, en fin, hubiéramos tenido, digamos, hubiéramos sido comprendidos. Pero no, nosotros somos, somos, de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestra idiosincrasia, a nuestra propia cultura, ¿no? Y tenemos postulados que tienen que ver con nuestro ser nacional. Desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales, siguiendo la vieja trayectoria nacional, que viene desde el fondo de nuestra historia, digamos, y hay una línea nacional que la identifica, en donde está San Martín, Belgrano, Güemes, Dorrego, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, por nombrar a los más principales, digamos, ¿no es cierto? Y que se prosigue con Néstor y con Cristina, y por supuesto siempre con el inolvidable recuerdo de nuestra compañera Evita, sobre todo en el terreno de lo social, digamos. Y en el terreno de lo social nos identificamos con los postulados de la doctrina social de la Iglesia Católica, con algunos papas, por supuesto que no los papas reaccionarios, ni la Iglesia de los Opus Dei, o de la Iglesia que se define por la opción por los ricos, sino de la Iglesia de Jesús, de la Iglesia del Jesucristo que trabajó en función de los pobres, aquel Jesucristo que decía que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja que un rico llegara al reino de los cielos, ¿no? Bueno, puesto en evidencia esto tan esencial, digamos, al pensamiento, y en el esfuerzo de esclarecer la situación, porque uno a veces se encuentra, sobre todo en las redes sociales, con muchos compañeros que se identifican como peronistas, pero no son justicialistas doctrinariamente. Entonces una vez se le pregunta, ¿y ustedes qué son? Y en realidad no saben qué son, porque si en algún momento fueron admiradores del
del socialismo, vamos a llamar de dogmático, como decía Perón, indudablemente que este socialismo dogmático no existe en ninguna parte del mundo. O sea, el comunismo soviético, el comunismo chino, ni el comunismo que supuestamente podía haber existido en Cuba, ni en Vietnam, bueno, no hablemos de Corea del Norte, donde existe una cosa rarísima, no existe. Y tal como lo preveía Perón, ese socialismo dogmático había fracasado o estaba en aras de fracasar. Cosa que ocurre cuando cae el muro de Berlín, se desarma la Unión Soviética, en fin, y esto muestra un fracaso del modelo Mortado sobre la idea del marxismo, mal aplicada, digamos, porque hablar en estos términos en contra del marxismo no, para nada es reconocer el inmenso aporte que hizo Carlos Marx al estudio de las ciencias sociales, ¿no? Que es otra cosa, porque nunca existió el partido marxista. Pudo haber existido el Partido Socialdemócrata, que tomó ideas del marxismo, pudo haber existido el Partido Comunista marxista-leninista, como decían en la Unión Soviética, o el Partido Comunista en la China. Pudo haber existido en algún momento, pero no existe más, no está más. Entonces, preguntarle a un trotskista o a un ultracomunista, es decir, ¿en qué lugar en el mundo se aplica la doctrina que ellos promueven, la dictadura del proletariado y toda esa historieta? Y te van a decir, en los años 1917, 18, cuando estaba Lenin en Rusia. Pero esto es increíble, que esa sea la respuesta de dirigentes que provienen del trotskismo, que no reconozcan, digamos, de que ese eh, proyecto que tiene como fundamento la idea del marxismo político, digamos así, no existe más en ningún lugar del mundo. Y también lo mismo pasa con el capitalismo, pasa con ese capitalismo que ha dejado de ser la herramienta del desarrollo del material de la humanidad para transformarse en un poder que hace dinero del dinero, o sea, un poder que está, digamos, al servicio de la concentración de la riqueza en el mundo y de la desigualdad social, como muy pocas veces se ha visto en la humanidad, en donde un pequeño sector del mundo maneja, o sea, un 10%, por decirlo, maneja el 90% de la riqueza del mundo y el otro 90% se queda con el 10% restante. Digamos, este es el mundo que vivimos y este es el mundo que lo desnudó la pandemia esta del coronavirus y ha demostrado lo que realmente es. Bueno, hay una cuestión esto es como una introducción, que es, de decir, hoy están queriendo de nuevo, desprestigiar a Perón. Y entonces algunos compañeros se dicen que Perón, compañero, o sí, compañero, que a lo mejor equivocado, porque no creo que tengan ninguno malas intenciones. Entonces, que Perón los traicionó, que Perón los alentó para la lucha y que después los mandó a la muerte, ¿no? Bueno. Y por otra, aparece otro compañero que dice, bueno, sí, yo soy peronista del Perón del 45 al 55, pero no del Perón del 74, ¿no? Y entonces dicen el Perón de López Rega y de la bailarina, como haciendo referencia a la mujer de Perón, a
a Isabel, que fue presidenta por el voto, fue candidata a vicepresidenta de Perón, digamos. Y entonces muchas veces hay una pregunta que se hace y que yo quiero darle una respuesta. A lo mejor no será acertada, pero intenta hacer una respuesta. ¿Por qué Perón lo tuvo a López Rega? ¿Quién fue López Rega? ¿Qué rol cumplió? ¿Para qué estaba? ¿No? Y cómo terminó también. Y bueno, yo estoy absolutamente convencido de que Perón fue un hombre con principios patrióticos este, de los mejores. Tanto así que para mí es el mayor patriota argentino del siglo XX. Es indudable, digamos. Pero fue un hombre que llegó a la política o llegó al gobierno de un modo que él no trabajó toda su vida en función de ese propósito. Él se incorpora al ejército, cumple funciones distintas en el ejército, vive la vida que vivió la Argentina tras el fracaso del modelo agrocolonial en 1930, cuando Argentina deja de ser la colonia británica, no por deseos de la Argentina, sino porque Gran Bretaña o el Reino Unido deja de ser el primer país del mundo y donde tiene que recuperar su situación económica y en donde él va a comprar los insumos alimenticios que compraba en la Argentina, lo va a comprar en el Commonwealth, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y Argentina queda postergada, y de ese modo también queda postergado el poder económico de la oligarquía, que era la socia comercial fundamental este, de Inglaterra, digamos, o mejor dicho, Inglaterra era el principal comprador de los productos agrarios argentinos, que sabemos quiénes eran los sectores que salían favorecidos con esto, ¿no es cierto? Entonces, en la década del 30, esto queda medio a la intemperie. El viejo modelo agrocolonial que había gobernado prácticamente la Argentina desde la caída de Juan Manuel de Rosas hasta el 1930, se ve figurilla, porque pasa a dominar el mundo Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una economía competitiva con la de la Argentina, y eso significaba lisa y llanamente que no iba a poder seguir subsistiendo el modelo agrocolonial de la Argentina, ¿no es cierto? Y que bueno, la década infame significa el modo como la oligarquía pretende mantenerse en el poder de cualquier manera. Y ahí aparece el famoso fraude patriótico, se profundiza el viejo fraude patriótico y empiezan como los negociados, como una forma de hacer dinero por parte de los sectores oligárquicos, una cosa muy parecida a lo que fue el macrismo, digamos. No tienen un modelo viable y por lo tanto el único modelo que tiene es el saqueo para el enriquecimiento personal o de grupos determinados, ¿no? Bueno, indudablemente que el modelo eh, industrial, el modelo agrocolonial no tiene más viabilidad, y aparte de eso aparece forzosamente un modelo de sustitución de importaciones que hace nacer a la industria argentina, por lo menos a la industria de medios de consumo, y a su vez hace nacer lo que va a ser el nuevo sujeto histórico en la historia argentina, que es
el proletariado nacional, la clase obrera argentina, que inclusive desde el punto de vista, digamos, de procedencia, tiene una clara procedencia. No van a ser los ciudadanos hijos de los europeos que habían poblado las grandes ciudades, no van a ser tampoco los arrendatarios del campo, van a ser otros personajes, van a ser los denostados cabecitas negras, van a ser los viejos habitantes del interior que vienen a las grandes ciudades de la pampa húmeda, en donde aparece la industria de sustitución de importaciones, ¿no? Forzosa, porque ni con la preguerra, ni con la guerra, ni con la posguerra, Inglaterra ni los países europeos pueden seguir proveyéndonos de los bienes de consumo manufacturero que requería el pueblo argentino. Entonces aparece esa industria, que se llamó industria peyorativa, industria flor de ceibo, como decía Jaureche, pero bueno, nace eso. Y eso transforma sociológicamente a la Argentina. Primero la Argentina se integra, aparecen a las grandes ciudades el cabecita negra con todo, con sus tradiciones, su cultura, su música, su arte, su mano de obra, su forma de ser, y, y, y esa masa nueva que aparece a protagonizar la vida de los argentinos va a tener una identidad política. Y esa es el gran mérito del general Perón, que advierte de esa realidad social en la Argentina. Él había estado en algunos países, había visto el rol había comprendido, entendido el rol fundamental de las clases trabajadoras, los movimientos de masa, etcétera. Y bueno, él desde el modesto Secretaría de Trabajo y Previsión, que ni siquiera se llamaba así, se llamaba Dirección del Trabajo, convoca a esa masa de seres que estaban, que terminan siendo desprotegidas, que no estaban organizadas, las convoca, las organiza, les posibilita derechos, le da derechos, bueno, todo eso va a constituirse en lo que se llamó el peronismo, que eclosiona el 17 de octubre de 1945 y que se institucionaliza a partir del 24 de febrero de 1946, ¿no? Los pormenores de la lucha de Perón para llegar a ser el líder de este golpe militar que se produce en el 43, que era un golpe filo nazi, un golpe que no quería participar ni declarar la guerra al eje, que tenía una gran composición de nacionalismo católico, a veces con mucha fuerza dentro del ejército, pero con mucha poca inteligencia en el nivel de nacional político. El estilo de Uriburu, el estilo de Lonardi, el estilo de Onganía, bueno, en fin, todo esto que demuestra claramente que dentro del ejército hay fuerzas distintas, opiniones distintas, intereses distintos, formaciones distintas. Uno, el liberalismo, ligado a las grandes familias del poder económico, y ligado también a la inteligencia extranjera, y otro, el nacionalismo católico, que más que una propuesta es como tiene una actitud defensiva ante el avance, digamos, del capitalismo ¿no? Porque está
medio influenciado por pensadores del católico de la ultraderecha, prediluvianos, o sea, tipos más o menos de la Edad Media, que eran anticapitalistas, pero no eran porque eran progresistas, porque querían superar el modelo capitalista, sino porque podían volver al sistema medieval, digamos, ¿no es cierto? Donde estaba Giordano Bruno Genta, el cura Membiel y todo eso, que conforman, digamos, espiritualmente, vamos a llamar así, desde el punto de vista religioso, a los sectores militares, digamos. De ahí nace, por ejemplo, todo el revisionismo histórico, los hermanos Irasuta, en fin, que no tienen una visión progresista de la sociedad, sino que tienen una visión reaccionaria de la sociedad, que para ellos el capitalismo es el demonio, digamos, son anticapitalistas, pero no anticapitalistas por lo progresista que tiene el capitalismo en algún aspecto, sino porque que ellos quieren regresar al modelo semifeudal o del medioevo, ¿no es cierto? Bueno, pero de todos modos, esto es lo que da el golpe del 43. Y la maniobra o la capacidad política que demuestra Perón para de, desembarazarse, para desmarcarse, para separarse de todo eso y llegar a, a proponer las banderas del nacionalismo democrático, que son este, eh, fundamentadas por este grupo radical y evangelista Forja, por intermedio del coronel Mercante, se hace amigo de este sector, ¿no? Tanto es así que el grupo de Forja, que era un pequeño grupo, fue el único grupo que salió a festejar el golpe militar de 1943, digamos, ¿no? Y que bueno, de alguna manera la historia le va a dar la razón, porque la irracionalidad del nacionalismo católico en la Argentina hacía lo único posible el triunfo de un nacionalismo democrático, que fue el peronismo. Bueno, de todos modos, no voy a describir acá todos los logros del, del, del peronismo en el poder, pero sí algo fundamental. En 1945 el mundo se divide, está el mundo que queda en manos de la Unión Soviética y el mundo que queda en manos de Estados Unidos. Nosotros somos parte de ese mundo, que es el mundo del Occidente, que queda en manos del imperio yanqui, digamos, ¿no? Ahora, en esa división había que navegar a nivel de los poderes internacionales. Y ahí está la habilidad extraordinaria del general Perón, que termina siendo comunista para los norteamericanos, o para el poder económico norteamericano, o para el poder político norteamericano, y nazifascista para los poderes, para el poder del comunismo internacional, ¿no? Del Kremlin, del Comintern. Para Codovila Perón era nazifascista, el comunista Codovila, y para Braden Perón era comunista. Bueno, de todos modos, esto es lo que le permite a Perón, de alguna manera, tomar medidas que tengan que ver con los intereses nacionales, al margen de esos intereses internacionales. Y toma medidas extraordinarias que ningún país de Occidente, de emergente, vamos a llamar, de la medida, de la dimensión argentina, la había tomado. Como por ejemplo nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la banca, que ahí estaban los dos puntos neurálgicos para poder financiar o para poder consolidar un modelo industrialista que había surgido de la misma realidad social, no había sido impulsado por ningún partido, había surgido de la misma propia necesidad interna,
que fue el industrialismo, de la industria de sustitución de importaciones, que surgió en la década del 30 al 40. Lo que hace Perón es interpreta esa realidad, ese surgimiento, interpreta a los nuevos sujetos que nacen de ese modelo de industrialización del país, ¿no es cierto? Y lo financia con estas dos medidas que toma: la renta de la tierra, la renta de las exportaciones, la renta agraria, no toda la renta agraria, parte de esa renta agraria, ¿no es cierto? Y el ahorro argentino que estaba en los bancos, que va a ser utilizado para eso, para créditos blandos que posibiliten el desarrollo industrial de la Argentina. Entonces se da cuenta que era necesario organizar a la sociedad, digamos, a este modelo social, que el modelo capitalista supuestamente tenía el partido de la burguesía, vamos a llamarle así, que representaba los intereses, que nunca existió en la Argentina. Tenía más bien el partido de la oligarquía, que era el Partido Conservador, y que si alguna vez el Partido Conservador fue cuestionado por el radicalismo, pero tampoco en una profundidad que lo llevara a convertirse en un partido nacional, vamos a llamarle industrialista a fondo. Recordemos que el mismo partido radical creado por Leandro Alem y por Mitre, después, bueno, se separan, queda Leandro Alem y el que lo impulsa es Hipólito Yrigoyen, y que Hipólito Yrigoyen tiene cinco ministros que provenían de la más rancia oligarquía y defendían los intereses de la oligarquía. El mismo continuador de Hipólito Yrigoyen fue Alvear, que era un hijo directo de la oligarquía de lo más aristocrática. Bueno, pero de todos modos, la ruptura o el cambio de la situación internacional hace que la oligarquía ni siquiera pueda soportar una distribución del ingreso con los sectores medios que había conformado el radicalismo. De modo que dan el golpe militar y intentan hacer un acuerdo con Inglaterra, el pacto Roca-Runciman, donde le entregan prácticamente a Inglaterra el manejo del poder económico de la Argentina, pero aún así, no, a pesar que ruegan y dicen que son la perla más preciada de la corona británica, es imposible que esto se recomponga. Bueno, de todos modos, insisto, esta diferenciación de Perón de los poderes internacionales, tanto del comunismo como del capitalismo, determinan una tercera posición que él llama, ¿no? Y que invita a los pueblos del mundo a adherirse a esa tercera posición, ¿no es cierto?, que de alguna manera es el origen de los países del tercer mundo, ¿no? De los países que tienen esa posición distante de los imperios, digamos. Pero más allá de esto, bueno, indudablemente que Perón impulsa el desarrollo industrial argentino. Este desarrollo industrial genera 10 años de felicidad y grandeza, organiza a los trabajadores para que en su puja con los sectores patronales tuvieran poder, entendiendo, tras la doctrina peronista, de que lo que correspondía no era la lucha de clases, sino era una alianza de clases que permitía que los trabajadores llegaran a acuerdo con los empresarios, porque tenían un enemigo común, que era la oligarquía parasitaria, que no tenía en su genética la posibilidad de un desarrollo industrial en la Argentina, ni querían invertir en ese desarrollo, ni les interesaba, porque eso iba en contra de los propios intereses de la ecuación esta: Argentina la granja, Inglaterra el taller, y que ellos querían recomponerla a cualquier precio.
Bueno, esto fue la lucha argentina, la lucha por querer volver al modelo agroexportador, colonial, y la lucha por impulsar el desarrollo industrial de Argentina, ¿no? El peronismo tiene su doctrina, tiene su metodología. El peronismo habla de la alianza de clases, de las clases productivas, ¿no es cierto? Y el peronismo habla de la conciliación de la clase, sabiendo que dentro de esa alianza de clases productivas hay contradicciones, pero que esas contradicciones son secundarias, que la contradicción fundamental se da contra los sectores parasitarios. Entonces él habla de la conciliación, de la alianza de los sectores productivos, inclusive habla de la conciliación de los sectores productivos. Y en esa palabra, está el concepto de la comunidad organizada, en donde él trata, digamos, de conciliar, o sea, de opacar la lucha y de convencerlo de un proyecto común para todos, ¿no? Y ahí sale el modelo de la comunidad organizada, en donde él va generando organizaciones de la sociedad civil que permiten, que las empodera, o sea, que les da poder y que permite que tengan la fuerza suficiente para luchar por reivindicaciones específicas y en contra de aquellos que van a estar también en la pelea, porque el patrón quiere pagar menos sueldo y el obrero quiere ganar más. Esto es lógico, esto es una contradicción, que yo digo que esa contradicción no era principal en la época en que estaba surgiendo ese proyecto de industrialización del país. Era una contradicción secundaria. La principal era la existencia misma, la vida misma del proyecto industrialista. Bueno, de modo tal que comprender eso es fundamental para aquellos que se dicen peronistas, ¿no? Es el modelo justicialista, que no es una mala palabra, porque identificar el justicialismo con toda la politicaría barata de esto que se tomaron el Partido Justicialista y lo convirtieron en un negocio este, individual, no tiene nada que ver con la ideología y con la doctrina justicialista, ¿no es cierto? Bueno, de todos modos, que hoy embarrarlo a Perón con el tema de López Rega es un poco desacreditar esa doctrina, digamos, es desacreditar. Y esa doctrina es asumida por Alberto Fernández, digamos, que está convocando de nuevo a esa unidad nacional de los sectores productivos y que de alguna manera sabe que va a tener que perjudicarnos, digamos, o que alguien va a tener que salir poniendo la plata para financiar ese desarrollo industrial y que eso indudablemente va a salir de la renta agraria y que los sectores agroexportadores, los sectores parasitarios del campo van a tener que poner, ¿no es cierto? Ellos fueron los que apoyaron este gobierno que pasó, desgraciadamente, que fue el peor de la historia, porque como en la década infame no tenía viabilidad el proyecto que proponían y lo único que sirvió era para que saquearan el país y se llenaran los bolsillos los CEOs estos que aparecieron como ilustres gobernantes de la Argentina, el mejor gobierno de los 100.000 años de la Argentina. Bueno, de todo modo, hay una cuestión que para muchos parece como si fuera, digamos, la traba esencial para comprenderlo al Perón del Pacto Social, al Perón que había traído como un mito de economía ya en el gobierno de Cámpora a José Helbar, que era un hombre del riñón del industrialismo argentino, y era un hombre ligado a los intereses de la Unión Soviética, de algún modo, que nos servía como contrapeso para la influencia estrafalaria que tenían los grupos multinacionales del capitalismo yanqui. Un hombre que había roto el bloqueo comercial que tenían los Estados Unidos sobre Cuba, le había dado 200 millones de dólares de préstamos
para que los cubanos pudieran comprar los productos argentinos, industriales, sobre todo automóviles. Un gobierno que, que consolidó el poder de la clase trabajadora, que llegó a tener el nivel de distribución del ingreso de los mejores del mundo, un 55% para el trabajo, un 45% para el capital, digamos. En ese marco, digamos, aparece, digamos, una cosa que es inexplicable, porque si bien es cierto que para recuperar la democracia tras 18 años de proscripciones y de falta y de dictadura o de gobierno democracia restringida con proscripciones, este, eh, este, hicieron imposible la consolidación del modelo industrial, pero tampoco hicieron posible la destrucción del aparato industrial argentino. O sea, no triunfó definitivamente el modelo oligárquico que destruyó la Argentina. Tuvo básicamente en los sindicatos, estos denostados sindicatos de las burocracias sindicales, qué sé yo, fueron los que defendieron el modelo industrial argentino. Bandoro fue un hombre que traicionó la conducción política de Perón, pero fue un hombre que defendió la industria nacional. Rucci fue un viejo bandorista. Él, como Lorenzo Miguel, viene en el mismo palo, pero se ponen al servicio de Perón y son la pata esencial del pacto social. Y Rucci es asesinado raramente, sin comprender, porque en la década del 70 se incorpora multitud de jóvenes de la clase media que comprenden el rol progresista e histórico y progresista del peronismo, pero que no comprenden la doctrina de Perón, que se asumen como peronistas, pero pero abominan del justicialismo. Entonces ellos proponen un socialismo que no no se sabía bien lo que era, para decir la verdad. Digamos, indudablemente que esto tiene dos lecturas. Una lectura de aquellos idealistas que crean en ese socialismo paradisíaco que iba a generar una sociedad totalmente igualitaria, etcétera, etcétera, pero también tiene otra lectura. Aquellos que de alguna manera desde adentro le pusieron palos en la rueda, pero bastante gruesos palos, para que el modelo industrialista, justicialista fracasara y generara un ámbito de discordia y de inestabilidad política que indudablemente beneficiaba a los enemigos del peronismo. Y la muerte de Rucci fue eso, ¿no? Y eso también significó de que los grupos de la ultraderecha, que indudablemente tomaron poder tras la muerte de Perón, ¿no? Y que ahí ese López Rega, que había sido un alcahuete mediocre, que había sido, y lo digo con todas las palabras, el mejor guardaespaldas de Perón, en el sentido de que, usted fíjese en el itinerario en el exilio de Perón, y voy a tratar de terminar. El itinerario del exilio de Perón fue el Stroessner, un lacayo de los yanquis, Pérez Jiménez en Venezuela, otro lacayo de los yanquis. Estuvo un tiempo en Panamá, pero de allí se fue a Trujillo, en Santo Domingo, otro lacayo de los yanquis. Y terminó en España, donde existía un fascista, un asesino que todavía tiene que rendir cuenta de las muertes que produjo la España franquista, ¿no? Y aparece López Rega
Y Perón sabe que López Rega es un tipo que está mandado, digamos, para controlarlo. Y la conversación entre López Rega y Perón era esa, era de que Perón era anticomunista y que cuando llegara al gobierno lo iba a hacer mierda a todo esto que se pone, que eran comunistas, que bla bla y bla 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 bla. Bueno, y esto era lo que López Rega transmitía a sus patrones de la CIA o del imperio, ¿no? Y por lo tanto, ¿para qué lo iban a matar a Perón? Cosa que habían intentado varias veces. Si Perón iba a ser un servil a los intereses de ellos, según se lo decía López Rega, que era el hombre de confianza que ellos habían puesto ahí al lado de Perón, ¿no? Este, entonces, y es sencillo entender esto. Ese fue el rol de López Rega. Fue un alcahuete del imperio que decía las cosas que Perón quería que dijera. Esto Perón se lo dijo a la compañera, a la socióloga esta, eh, Alcira Argumedo, cuando le dijo a López Rega, cumple este papel. Está escrito en una de esas revistas que, que se publicaron, que en este momento no me acuerdo, que ella conformaba cierta amistad, grupo con Pino Solana y esa gente. Y bueno, esto es así de sencillo. Entonces, denostar a Perón por la existencia de López Rega, y que es indudable que Perón, que a la muerte de López Rega, este sector que armó un poder de administración social que no está al alcance de la inteligencia de López Rega, que eso lo armó la inteligencia yanqui, y que eso sirvió para generar todo lo que se generó después de la muerte de Perón y que después prosiguió tras la muerte de Perón, donde se recicla y se convierte en las patotas del ejército colonialista, de este ejército de ocupación que tuvimos con Videla en adelante. Bueno, yo esto lo digo con total conocimiento de causa. Tanto es así que en una reunión que la repito y la quiero contar, yo fui miembro de la Mesa Nacional de la Juventud Peronista Lealtad, que cuando mataron a Rucci, nosotros entendimos que esta era la traición contra Perón, que matar a Rucci lo podía matar la CIA, pero ningún peronista podía matar a Rucci, porque Rucci no era el enemigo de la Argentina, y menos del proyecto industrialista. Y bueno, eh, cuando mataron a Rucci nosotros formamos la Juventud Peronista Lealtad y en tal condición, como Conducción Nacional de la Juventud Peronista Lealtad, lo fuimos a ver a Perón y ahí hubo dos planteos, clarito, clarito, clarito. Uno de un sector duro que decía que los enemigos eran los montoneros y que había que salir a matar a todos, ¿no? Y otro que decíamos que esto era una cosa de loco, que lo que no había que hacer era salir a matar a nadie, que Perón quería la pacificación de la Argentina para reconstruirla y que la muerte y la pelea entre los peronistas era hacerle jugar al enemigo. Bueno, y esto fue lo que pasó. Pero en la reunión, Perón, estuvimos casi 4 horas hablando con Perón, y Perón nos dice, nos habla de todo, para qué había venido, para qué había estado en el exilio, que el capital es trabajo acumulado, que la sangre del tiempo elegimos el tiempo, que, bueno, todo lo que él decía y repetía permanentemente. Y entonces por ahí alguno lo interrumpía y le decía, pero en general nosotros queremos saber qué tenemos que hacer nosotros. Nosotros creemos que los enemigos son los montoneros y que hay que matarlos a todos. Y bueno, eso es lo que tenía en la voz cantante. Hasta que en un momento determinado se levanta un milico que estaba por ahí como a 2 o 3 oficinas, 2 o 3 escritorios más adelante, y dice, me voy a retirar. Este señor era el jefe de la Casa Militar, el coronel Correa, entonces Corral, y cuando el coronel Corral se va, Perón nos junta y nos dice que nosotros éramos unos pelotudos, que no habíamos aprendido nada, y de que era hacerle verdaderamente el juego al enemigo, andar matando compañeros, que éramos todos peronistas. Bueno, entonces me levanto yo y le digo, pues general, esto es lo que yo le vengo diciendo, que somos todos peronistas y que hay 3 o 4 infiltrados o que trabajan para el enemigo o que son locos de la guerra, que quieren seguir peleando.
cuando no tenía ninguna razón de ser, a andar asaltando cuarteles, poniendo bombas, cuando existía un gobierno democrático, porque no se lo hicieron solamente al gobierno de la Isabel, que donde suponían que manejaba Rupert Reagan, etc., sino se lo hicieron al gobierno de Perón, ¿no es cierto? Que había sido elegido por el 62% de los votos. Entonces era una irracionalidad total. Cualquiera que tenga dos dedos de frente, y se lo digo, compañero, a estos montoneristas que todavía siguen dando vueltas e insultándolo a Perón y a la Isabel, como la insultaron a la Evita, sin comparar para nada el rol de una y de la otra, pero era el gorilismo, como la insultaron después a Cristina, por su condición de mujer y etcétera, etcétera. Entonces, les digo claramente que no tenía ningún sentido andar haciendo acciones terroristas, guerrilleristas, de lucha armada durante un gobierno democrático, ¿no? Y que si hoy hay alguno que sigue confundido, creyendo de que Perón fue el impulsor de la AAA, está totalmente equivocado, porque ahí el mismo Perón nos lo dijo, que lo que estaban haciendo eso, estaban haciéndole el juego al enemigo, así de clarito. Eso se lo dije a este desgraciado que se llenó de los bolsillos escribiendo libros de Perón, Feynman, José Pablo Feynman, que llegó a decir que Perón era un asesino y era el jefe de la AAA, y que llegó a decir que Lanusse era un caballero al lado de Perón, ¿no? Bueno, con esto lo digo todo, con esto lo digo todo. Y terminemos de una buena vez con esto de desprestigiar al general Perón, porque desprestigiar al general Perón es desprestigiar, es tapar a su doctrina, y tapar a su doctrina es atacar al gobierno de Alberto Fernández, que la está llevando adelante de nuevo con todas las limitaciones que tenemos en este momento. Muchas gracias y hasta la próxima.